de discapacidad, que son los peritos expertos en los juicios de demanda de la institución. Está el equipo legal del departamento y esperamos todos poderles resolver las dudas. Si gustan apagar su micrófono para que empecemos. Bueno, el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades es parte de la sugerencia de prestaciones pecuniarias y vemos todos los roces de la ley con la medicina. Y para ya empezar con el tema, si quieres la siguiente, por favor. Vamos a hablar de las implicaciones legales de la práctica de la medicina, pero aprovechamos el punto para poder tocar el tema del expediente médico, que es parte de las implicaciones legales y la prueba documental que hacemos nosotros diariamente en la atención médica. La siguiente. Bueno, estas son mis credenciales. Soy especialista en medicina interna, también del posgrado de medicina interna del ICS, máster en valoración de discapacidades y el daño corporal y maestría en salud pública, jefe de este departamento desde hace como 10 años y 15 años de experiencia en valoración de discapacidades. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, antes de entrar de lleno en el punto, quisiéramos ubicarnos en el tiempo y espacio de lo que es el seguro social para que comprendamos las implicaciones legales que tiene la actuación médica bajo ese rubro y como estamos contratados todos, ¿verdad? Entonces, es de recordarnos que el 30 de octubre de 1946, cuando el Congreso de la República de Guatemala emite el acuerdo en el decreto número 295, que es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esta acción le dio al ICS autonomía, la conformó como derecho público, personería jurídica propia, y esto le da el derecho de adquirir, capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Por eso es que nos puede contratar, por eso es que puede tercerizar sus servicios, comprar medicamentos, porque le dio esa capacidad. La siguiente. Entonces, nuestro instituto, su máximo órgano rector es la Junta Directiva, que delega en la gerencia la administración del Seguro Social, de todo su personal. La gerencia, junto con 6 subgerencias, que son las que están ahí detalladas, maneja todo el Seguro Social y el área administrativa. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Para que nos situemos dónde estamos. La sugerencia, todo el personal médico es parte de las direcciones médicas hospitalarias que pertenece a servicios médicos centrales, que es parte de la sugerencia de prestaciones en salud. Este es el 99% del personal médico y paramédico del Seguro Social, más no de los residentes. Su jefe administrativo de todos los residentes y de todos los programas es la sugerencia de recursos humanos a través del programa piramidal de capacitación. Existen solo 2 departamentos médicos que están fuera del área de la sugerencia de prestaciones en salud. Uno es la auditoría médica, que pertenece directamente a gerencia junto con la Contraloría General del instituto, y el otro es el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, que pertenece a la sugerencia de prestaciones pecuniarias. La siguiente. La siguiente. Bueno, si yo estuviera en el área, si el seguro social no fuera obligatorio, no tuviéramos que por ley dar seguro social como empresarios a todos los empleados que tengamos, ¿qué ofrecería el seguro social a todas estas personas para poder decir yo compro el seguro social y no el de Universal, el de SIAM, el de Seguros del Roble? Bueno,
El Seguro Social ofrece prestaciones en salud y prestaciones en dinero. Eso lo ofrecen todos. Así me podrían contestar. Pero no ofrecen la continuidad. Este seguro no tiene tope. Todas son prestaciones vitalicias al haber el afiliado cumplido todos los requisitos administrativos. Todas las prestaciones en salud, si usted es pensionado, afiliado y tienen derecho, las va a tener hasta que se acabe todo lo que hay que acabarse. No le van a pedir deducible, ni le van a decir, mire, ya no le podemos comprar este medicamento porque no, ya se acabó el seguro, ¿verdad? Entonces no tiene, no, no se va a acabar. La siguiente. Ay, pero hay que descargar Para eso. cumplir estas prestaciones en salud y prestaciones en dinero, existen dos grandes programas de alivio. Uno es el programa de enfermedad, maternidad y accidentes, que es el EMA. La siguiente, por favor. Su base legal es el Acuerdo 410 de Junta Directiva, que es el Reglamento de Protección a Enfermedad y Maternidad, y el Acuerdo 1002 de Junta Directiva, que es el Reglamento sobre Protección Relativa a Accidentes. Estos son los grandes acuerdos que cubren estos servicios que da el Seguro Social, todas sus prestaciones en salud, pero existen otros acuerdos que van dependiendo de si es rehabilitación, si le vamos a dar prótesis o no, qué medicamentos vamos a comprar, que coadyuvan a que se den todas estas prestaciones. La que sigue. ¿Y cuál es el ámbito de competencia de dónde se desarrollan todas estas prestaciones médicas en el Seguro Social? Pues tenemos presencia en todos los departamentos de la República y existen 123 infraestructuras físicas donde se da la atención y están detalladas en esta parte. Si quieren, por favor, apagar todo su micrófono porque no se escucha. Gracias. La que sigue, por favor. El año pasado, esta es una diapositiva del informe anual de labores del 2019 que refleja todo el quinquenio del periodo del 2014 al 2018. Para ese año, las consultas médicas fueron 4.958.658 veces que se dio atención médica. Está aquí cuántas veces el Seguro Social prestó atención en emergencia, en primeros auxilios, y cuántos egresos hospitalarios hubieron. Pero si solo tomamos los primeros 3 rublos, todas esas sumatorias son las veces de interacción que somos susceptibles a demandas médicas. Cada vez que nosotros interactuamos con un paciente, esta interacción pueden generar alguna queja, si bien nos va, que se pueda resolver en ese momento, la inconformidad del afiliado, del familiar, o bien una demanda, ¿verdad? Si no logramos mediar con el paciente. La que sigue, por favor. El programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, que es el otro gran programa que tiene el Seguro Social, cubre pues estos 3 rubros. La siguiente. Y cubre las prestaciones en dinero. De este programa sale todo lo relativo al pago de prestaciones pecuniarias para los pacientes pensionados. Y su base legal es el Acuerdo 1124 de Junta Directiva. La que sí. El fin de este programa, que es donde nosotros nos manejamos en prestaciones pecuniarias, es compensar mediante otorgamiento de pensiones el daño económico resultante de la cesación temporal o definitiva de la actividad laboral y a los sobrevivientes por la desaparición del asegurado si hay fallecimiento del mismo. La que sí. Entonces, llegamos a medicina legal. Medicina legal es el lado oscuro de la medicina. No nos conocen hasta que nos necesitan. La que sí. Tenemos 2 grandes áreas de trabajo. Estamos tipificados como una rama de medicina que con función encaminada a la administración de la justicia. Nosotros tenemos nuestra base normativa, nos da 2 opciones, hacemos medicina laboral y medicina forense. La medicina laboral está regida por el Acuerdo 1124, que es todo el programa de IBS. También interactuamos en el Acuerdo 1002 para evaluar pacientes para el pago de prestación ulterior. También nos vemos en consulta por accidente, vemos también por decreto gubernativo, el 6688, evaluamos a los pacientes del Estado que se quieren pensionar por invalidez y también
El acuerdo 1194 y las bases legales del ICS nos permiten participar como peritos expertos en juicios laborales. Muy pequeño del lado derecho de la diapositiva pueden ver ustedes los informes de necropsias. Se hacían las necropsias médico-legales hasta julio del 2007 por la creación del INASIF, pues ya no es una obligatoriedad del Seguro Social, pero sí te podemos seguir haciendo informes médicos forenses a solicitud de juez competente. La siguiente. Bueno, el personal profesional del departamento, habemos 2 médicos internistas, una de ellas pues, tiene este máster de valoración de discapacidades, hay 5 médicos valoradores que son fisiatras, hay un médico forense que también es valorador de discapacidad y ve el área judicial y una comisión interdisciplinaria conformada por trabajo social y psicología. Esta es la parte introductoria. La que sigue, por favor. Doctora Muñoz, le escuchamos. Doctora Muñoz, está por ahí. Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, aquí estoy lista para presentar. Gracias, Ya, doctora. ya puedes. Continúe con el tema. Muy amable, gracias. Así. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo voy a hablarles acerca del expediente clínico y sé que para muchos como médicos residentes y ya médicos ejerciendo, pues sabemos lo que es el expediente clínico, pero más que todo es para recordar el valor, el cuidado que debemos de darle y la excelencia que debe haber en todas las notas y el manejo que debemos de tener. Es más que todo una invitación y recordatorio para que pues podamos hacer buen uso de él y pueda cumplir el objetivo. Siguiente. Para empezar, sabemos que el expediente tiene muchos documentos, por eso es importante recordar el concepto de documento como tal. Siguiente. Un documento es un instrumento, escritura o escrito con el que vamos a poder probar, confirmar o justificar alguna cosa realizada, dicha, y también puede ser así un testamento, un contrato firmado, un libro, una carta. Siguiente. Siguiente. Sabemos por ello que entonces al tener ese concepto claro y recordarlo de lo que es un documento, el expediente clínico está compuesto por muchos documentos que van a hacer relación a un enfermo, a un paciente, a una persona en el cual vamos a registrar la atención médica. Y algo muy importante que a mí me gusta mucho recordar en cuanto al concepto de expediente clínico es que el expediente clínico es lo que refleja la calidad de atención médica que he brindado yo como médico, pero también la calidad de atención médica de la institución a la que yo sirvo. Porque del buen expediente, del manejo que se tenga, de cómo se lleve todos los elementos que vamos a mencionar más adelante, dependerá la atención médica de poderla evaluar, qué calidad tiene. Porque acá puedo citar un ejemplo. Si nosotros encontramos un expediente clínico desordenado, con datos que le faltan, ¿cómo podemos pensar que fue la atención brindada a ese familiar, a esa persona? Por ello, un expediente ordenado habla de la calidad de atención que se ha brindado, tanto la persona que la ha brindado como el instituto de por sí. Siguiente. Es también un documento legal y aquí es algo muy importante en el que como médicos y médicos residentes en este momento no tenemos que llenarnos de temor, porque si conocemos lo que es verdad y conocemos la ley y conocemos cómo se deben de hacer las cosas, no tenemos por qué temer, pero siempre tenemos que tener muy presente que el documento es algo legal, que puede volverse en un momento dado el mejor de los amigos o el más cruel de los enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque del buen trabajo que se puede hacer en él va a reflejar lo que se ha dado, del buen registro, y vamos a ir viendo qué errores también pueden haber al no hacerlo así. En esta imagen que se ha colocado acá, puedo resumir entonces lo que es un expediente clínico. Es un conjunto de documentos que tienen tanto registros gráficos, escritos, ¿verdad?, que van a reflejar el estado de salud y la atención que se ha brindado a una persona. Nosotros, pues, médicos, colegas, cuando tenemos un expediente en nuestras manos,
aunque tengamos una única participación en él en un momento de nuestra vida o de nuestro ejercicio, debemos recordar que debe ser con excelencia lo que dejemos anotado ahí, y también tomar en cuenta que cuando nosotros lo tenemos en nuestras manos podemos también revisar si se ha hecho todo como es, porque ese expediente en el que tal vez tengamos una única participación será lo que a mí me ayude al momento de un juicio. Y si yo estoy tranquilo o tranquila de que lo he hecho todo bien, no tengo por qué temer en el momento de que este sea utilizado para probar la excelencia y la atención que yo he brindado. Siguiente. Por eso sabemos que el expediente se compone de muchos documentos y a veces tal vez como médicos nos enfocamos solo en ver los documentos médicos, los que a nosotros nos compete llenar, revisar, cuidar. Pero yo quiero aquí hacerles la invitación a que en realidad como médicos nos preocupemos de ver que estén completo, que esté todo en orden y que sepamos realmente lo que debe de contener, que no olvidemos esta parte. Hay documentos administrativos, las hojas de admisión, de valores y ropa, las hojas de suspensión, la hoja de caso concluido en el que también participamos, los documentos médicos propiamente que registran la atención que yo he brindado, la historia clínica, el examen físico, las hojas de evolución, las órdenes médicas, ese registro operatorio, que esté todo en ese orden, que no falte nada. Siguiente. También están los documentos de enfermería, todos los registros y anotaciones que ellos hacen, y muy importante, las hojas de informes de laboratorio, rayos X y patología. Muchas veces, sobre todo los de rayos X y patología, pues las vemos en imágenes y no nos preocupamos, o a veces también por tiempo, pero hacer ese espacio porque es muy importante de cuidar que los informes y las patologías queden anexados en ese expediente. Siguiente. También, como médicos y trabajadores del instituto, tenemos la responsabilidad de manejar todo este conocimiento. Basado en el acuerdo número 1789 de gerencia, fue emitido y autorizado el manual de normas y procedimientos para el manejo de archivo del expediente médico de unidades de consulta externa y hospitalarias. El objetivo que tiene básicamente es regir y unificar todas las normas que puedan llevarnos a tener el cuidado en el manejo del expediente. Como médicos que tenemos participación, que manejamos, que tocamos ese expediente, tenemos la obligación de manejarlo. Y van a ver ustedes acá mucha información. Yo les hago la invitación a poderlo descargar. Es de fácil búsqueda en internet, lo pueden encontrar, lo descargan y revisarlo. Muchas de sus dudas pueden ser resueltas desde ya, sabiendo esta información del manual de normas. Siguiente. Yo voy a citar solo unos artículos para pues, darles a ustedes conocimiento del objetivo y, como les decía, servir de guía y orientación al personal que interviene en el registro, tráfico y archivo del expediente. Ahí estamos implicados nosotros, por lo tanto, si ese es el objetivo, estamos con la invitación y la obligación de poder manejarlo y revisarlo. Siguiente. También vemos en el capítulo 2, artículo 7, los campos de aplicación. Las instrucciones que están allí son aplicables a las unidades de consulta externa y hospitalarias que van a atender con sus servicios a los afiliados y beneficiarios con derecho. Siguiente. También debemos manejar el manual de normas y procedimientos de las dependencias médico-hospitalarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que está normado en el Acuerdo 6-2013 de gerencia. Siguiente. Acá podemos encontrar mucha información en cuanto al manejo administrativo, más que todo. El anterior era del manejo del expediente de por sí, y en este se encuentra más las anotaciones, lo administrativo, cómo se puede pues hacer las compras, está el orden ahí de la gestión de compras. Hay mucha información importante que como médicos a veces al solicitar estudios pues tenemos que estar enterados de cómo es el procedimiento. Y también nos hace, y esta es la que traigo a citación, que el personal médico y de odontología deben de registrar de todas sus actuaciones en los formularios institucionalizados, actuales o los que en el futuro se autoricen, los cuales se detallan a continuación. Siguiente. Tenemos nosotros autorizados todo este listado de hojas que ya conocemos. Debemos tener siempre pues el cuidado de que sean esas hojas en donde se registre todo y que sean las actuales en el expediente. Esto es muy importante porque le da validez, le da legalidad también a las notas que yo realizo en las hojas que están autorizadas por el instituto. Siguiente. Y bueno, dentro de los elementos del expediente voy a mencionar 4 muy importantes. Sabemos que el expediente es solo
para un enfermo, pertenece a un enfermo, a un paciente, a una persona, es particular de esa persona. Entonces, debo tener el cuidado de que propiamente todo lo que esté ahí, que forma parte de ese expediente, sea de ese paciente al que yo estoy tratando. También en la cronología, el registro de los hechos que esté basado en tiempo, fechas y horas. Estos son elementos que no pueden faltar en nuestras notas, en el orden que debemos cuidar que nuestro expediente tenga para el bien de todos aquellos que vayan a tener acceso, de manera que eso permita dar una atención de calidad y calidez al paciente. Siguiente. El orden, la documentación y lo registrado en él debe estar ordenado, desde la papelería hasta el orden de redacción de la nota que estoy elaborando, desde la secuencia de las notas que reporto por los informes de estudios evaluados, hasta la primera hoja que debe estar identificada del expediente. Y la completitud tiene que tener todo lo necesario. Yo acá pongo el ejemplo. ¿Qué pasaría también si uno de pronto compra un libro y encuentra que en ese libro no tiene todas las páginas? ¿Cómo va a entender uno la historia? Entonces, esto es muy importante recordarlo y traerlo a la mente. Cuando hagamos una nota, yo debo de cuidar, hacerla, volverla a leer y preguntarme si realmente queda explicado lo que yo quise expresar. ¿Para qué? Para que quien la pueda leer pueda comprender a cabalidad lo que se quiso expresar, por el bien del paciente y también para salvaguardar pues el trabajo que yo hago, ya que este es un documento legal. Siguiente. La legibilidad, la completitud y la precisión son características de importancia, no solo para el adecuado tratamiento del paciente, sino que revisten importancia capital en un proceso judicial. ¿Qué pasará el día en el que yo de pronto pues tenga que presentarme a un juicio? En ese expediente solo tuve una participación y resulta que la única nota que podría implicarme o salvarme no se entiende, no está completa, entonces no serviría para probar lo que hice. Entonces esto es muy importante recordarlo, de verdad, colegas, yo los invito a tomarlo siempre en cuenta y aunque son cosas que a veces pues hemos ya conocido, a veces en el qué hacer no le damos la misma importancia, ¿verdad? El objetivo es hacer el trabajo, pero siempre hacerlo con excelencia. Siguiente. Vamos a evitar también lo que son tachones, burrones, el uso de corrector, porque ¿quién asegura al juez que esto fue hecho en ese momento o posteriormente, verdad? Entonces, tenemos que evitar esto. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se debe hacer correctamente el testado. No se deben dejar grandes espacios en blanco para no dar lugar a que se pueda agregar alguna información que nos afecte o altere la orden que dimos o la anotación que colocamos. También evitar el uso de abreviaturas para no dar lugar a que lo que queremos indicar ahí no se comprenda. A veces también se utilizan abreviaturas personales propias, ¿verdad? Que no son conocidas por otros. Entonces, tenemos que utilizar un lenguaje universal para que se pueda comprender, porque el expediente es del paciente, pero es leído por muchas personas. Por lo tanto, debe ser comprensible para los demás. Y la invitación que les hacía al inicio, conocer la normativa de la institución en materia de expedientes médicos. Entre más yo conozca, menos problemas voy a tener, porque si conozco cómo debo de actuar, cómo debo de hacer las cosas, van a haber muchos menos riesgos de error. Siguiente. Y bueno, también, como ya les he recalcado, el uso de parte siguiente de un paciente, ¿verdad? Para el manejo, para la atención médica de un paciente, también tiene otros usos. Siguiente. Dentro de los usos podemos mencionar pues la atención del paciente, la docencia, cuántos expedientes nos pueden servir también para extraer ahí información y poder dar pues una plática, poder comprender cómo les ha ido a algunos pacientes en algún tratamiento que se ha instaurado, también pues evaluar nuevas formas de tratar a los pacientes. En general nos puede servir mucho para investigaciones también, muchos han hecho su tesis basándose en el registro de los expedientes y si ellos no cumplen con todo lo que les he mencionado, ¿cómo van a ser útiles para ese objetivo? También aspecto legal, que es lo que he recalcado aún más, la importancia que este tiene para probar el trabajo que yo he hecho. Siguiente. No obstante que este conjunto de documentos fue creado para registrar el tratamiento de un enfermo, sí, ese es el objetivo inicial y principal. Al momento de ocurrir un proceso judicial relacionado con el tratamiento administrado,
el expediente médico se convierte automáticamente en un medio de prueba. Y la normativa del instituto ha sido para salvaguardar la atención que se da y a quienes están implicados. Entonces es importante conocerla, porque ya sabemos que esto que vamos escribiendo en el día a día se convertirá tarde o temprano o en un momento dado en un medio de prueba. Siguiente. El expediente clínico, por tanto, para concluir, es un documento legal y probatorio en caso de una denuncia por responsabilidad profesional. Y es que hay que mencionar que también la normativa del instituto fue creada basándose en la gran cantidad de afiliados que hay hasta este momento, intentando pues unificar los criterios para poder realizar, registrar y cuidar el expediente. Y por esto mismo es muy importante porque hay cada vez más denuncias. Entonces es importante recalcarlo. Siguiente. El manejo correcto promueve la práctica médica segura, resistente a cualquier demanda y permite al médico disfrutar de su ejercicio profesional. Si sé lo que hago y sé cómo hacerlo y sé cómo registrarlo, no tengo que temer en el momento de que esté implicado en algún juicio o sea citado. Si hice bien mi trabajo en mi registro, ahí va a estar todo para que se pueda probar y utilizar como un medio en mi defensa. Siguiente. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a solicitarle al doctor Castillo, por favor, que continúe con la charla. Él va a continuar con las características del registro médico. Aprovecho para comentarles que si tienen alguna duda, al final la puedan realizar y la iremos contestando conforme el tiempo nos lo permita. Doctor Castillo, por favor. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, doctor. ¿Se le escucha? Bueno. ¿Puede Sí, continuar? Gracias. Bueno, vamos a empezar a contar a continuación a la plática. Si ustedes ven en la diapositiva, soy el nombre Jorge Castillo Rodas. Trabajamos ahí conjunto con todo un equipo, un gran equipo. Y qué bueno que hagan estas reuniones para que podamos darnos a conocer en este tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar diciendo, el siguiente, por favor. Las características del registro médico. Entonces, a complemento de todo lo que ya la doctora Muñoz ha estado hablando sobre todo lo que conlleva todo el registro médico, tenemos que tener unas características importantes. La primera es la permanencia. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que tener la conservación del dicho expediente. La permanencia significa conservarlo en buen estado, como dijo la doctora Muñoz, en buen estado general, no arrugado, bien empaquetado, ordenado y mantenerlo bien para que podamos tener accesibilidad a todo esto. La disponibilidad y accesibilidad es lo que estaba a continuación viene. Estamos disponibles, tenemos que tener el expediente disponible para todos los que lo necesitamos. Es importante y tener acceso a la información en cualquier momento, ya sea para cuando nosotros lo necesitamos en algún turno o en alguna necesidad de una revisión, los expedientes siempre deben de estar disponibles a las personas que lo van a necesitar. Tiene que tener un diseño formal. Esto se indica que, como la doctora Muñoz explicó anteriormente, tenemos que tener un diseño y el instituto como organización tiene un diseño establecido en forma con las numeraciones y la nomenclatura de los números y colores para diferenciar qué es la utilidad en cada hoja. Y aparte de esto, la tecnicidad, que es importante también. Tenemos que ser el expediente tiene que ser una forma técnica para que todos nosotros podamos desenvolver y encontrar fácil lo que nosotros queremos encontrar, darle una respuesta favorable y rápida. Por eso la manera tiene que ser lo más técnico posible. Siguiente. Físico versus electrónico. ¿Qué vamos a decir de todo esto? Físico o en papel, ¿verdad? Eso es el tradicional, el que todos conocemos, el que todos año por año hemos estado realizando desde tiempos anteriores. Todo lo escrito es lo que vale, todo lo que nosotros escribimos tenemos que utilizar papel. Esa es la tradición de nuestro medio, se ordena en una carpeta de fácil almacenamiento, ¿verdad? Para que todos tengamos acceso, como posteriormente mencioné. Siguiente, por favor. ¿Qué desventajas tenemos cuando utilizamos el expediente físico o en papel?
Pues en primer lugar, los altos costos en papel, el espacio, inmuebles y personal para hacer eficiente un archivo. Se necesita mucha cantidad de papelería, documentaciones que se van por, ustedes ya conocen los expedientes que nosotros manejamos a nivel hospitalario, que se forman por tomos, grandes cantidades de papel, ¿verdad? Difíciles procedimientos con largos tiempos de espera y altos costos, ¿verdad? La referencia y contrarreferencia médica. Se tiene que hacer papeleo, pero sí es importante que se tenga que hacer porque esto nos da la validez de que sí lo estamos haciendo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Desventajas, continuamos con la duplicidad de estudios de laboratorio e imágenes, ¿verdad? Por la falta de disponibilidad de resultados entre instituciones. Si tenemos esta desventaja, podemos no tener acceso si en una unidad hicieron un estudio, no tenemos acceso a él, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja que nosotros tenemos que recalcar en esta plática, que también tiene sus ventajas y desventajas. Entre las desventajas, pues el papeleo innecesario para solicitar estudio u una orden médica, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora, lo que es el expediente electrónico. La importancia de utilizar el expediente electrónico es de utilizar programas informáticos. Esto nos hace la accesibilidad, la disponibilidad, ¿verdad? Y es un diseño formal y la tecnicidad. Esto hace que se haga una forma más rápida para poder evaluar y enterarnos de cómo va la evolución de cada uno de los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Tiene que tener, existen problemas también, ¿verdad? Como protección, confidencialidad y seguridad de los datos clínicos. Esto es importante ya que la protección está resguardado en un instrumento electrónico. La confidencialidad solo lo tienen acceso a las personas, todas aquellas personas que tienen disposición y atención médica. Realmente no cualquier persona puede entrar a los expedientes electrónicos, ¿verdad? Y seguridad de los datos clínicos que nosotros estamos resguardando en las evoluciones que nosotros a diario realizamos, ¿verdad? Como médicos y profesionales. Siguiente. ¿Qué ventajas tiene el expediente electrónico? Los expedientes se encuentran en línea, garantizando el acceso al personal autorizado, es lo que comentaba anteriormente. La importancia de esto, que nosotros tenemos un paciente que llega con nosotros y lo queremos ver cómo ha sido la evolución o qué notas ha tenido de otras especialidades médicas, bien lo podemos hacer. Si fuera de expediente físico, tendríamos que hacer consultas y entonces eso nos quita tiempo, ¿verdad? Pero la facilidad y las ventajas que tenemos actualmente por el sistema electrónico es una de estas importancias, que garantiza el acceso al personal autorizado y se pueden utilizar de manera inmediata. Facilita el trabajo médico, ¿verdad? Administrativo, autorizando procesos y reportes médicos de solicitudes de análisis, pruebas de laboratorio, recetas, informes, estadísticas y auditorías. Esto es lo más importante, cuando nosotros en la computadora. No es que tenemos que estar buscando el papel o que tal vez no lo hayan insertado en el expediente médico, en la cantidad de hojas que tiene o no están en su orden. Entonces, es una de las ventajas que podemos tener en el expediente electrónico. Siguiente. Los expedientes, la información ocupa muy poco espacio, ¿verdad? Antes, recuerdo que de las evoluciones se llenaban, escribíamos, ocupábamos teníamos una gran letra grande, unas pequeñas, entonces todo esto, la información ocupa muy poco espacio. Escribir todo lo que nos interesa del paciente. Cuenta con toda la información del paciente, que es el análisis de laboratorio, tratamientos diagnósticos, etcétera, facilitando la decisión por el bien de cada uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué podemos encontrar en los errores más comunes en el expediente médico? Los errores importantes es falta de información. Nosotros como profesionales tendríamos que escribir lo que nos interesa. Notas, hay también notas ilegibles que tengo unos ejemplos ahí que vamos a ver, y me gustaría que si se pudiera la participación de una o dos personas para que me ayuden a identificar todos los errores que podemos encontrar en estas evoluciones o estos ejemplos que vamos a dar. Abreviaturas, enmendaduras, tachaduras, alteraciones del expediente también pueden haber, ¿verdad? Que son errores comunes, y falta de
de cada nota, que es importantísimo todo esto por el quien escribe, tiene que hecho, ¿verdad? Falta de firmas y requisitos van en expedientes médicos y desconocimiento e incumplimiento de las leyes y las del instituto, ¿verdad? Eso es parte que trabajar. De paciente y posteriormente vamos a hablar de este me interesa recalcar en algunos partes. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. No sé, se podrá que alguien puede, me gustaría escuchar a algún participante de esta reunión tan importante, los errores que pueden encontrar ustedes ahí. Sería bueno que participaran. Ya son las 8:10, ya están algo cansados, me imagino, pero me gustaría que fuéramos más interactuados. Me gustaría que alguien del grupo, me gustaría, ¿sí? Muy buenas noches, doctor Castillo. Soy Karina Archina, presidente de Oncología, y pues ya que lo pidió, pues voy a participar. Bueno, Por entonces, supuesto. empezando, primero que nada, la hoja es una hoja de evolución, no tiene el nombre, el apellido y la afiliación del paciente. Eso es un error. Posteriormente, no dice si es una nota importante, si es una evolución, de qué se trata. Eso creo que es un error. Posteriormente, pues no tiene el método de WID. No dice qué tratamiento es el que el paciente tiene, si esta hoja se cayera del expediente o si lo demás del expediente se perdiera. No sabemos cuál es el tratamiento establecido que el paciente tiene. Además de esto, la letra es muy mala, tiene una mala letra. Y considero que el otro error es que solo es un garabato, no es una firma como tal y no tiene el sello correspondiente del médico. Es correcto. Qué bueno que encontraron los errores más importante de que no hemos observado estas situaciones. ¿Y qué puede suceder esto? Posteriormente, las licenciadas van a explicar los motivos y las circunstancias que pueden haber si no se llena un expediente completo. O una evolución simple. Si usted encontró cuántos errores encontró en esta evolución, imagínese. Entonces, es importante que ponga nos enseñaron en la universidad el método de WID, datos objetivos, objetivos, el examen físico completo, que es parte importante, ¿verdad? Su comentario, si hay nuevos datos, todo esto tenemos que ponerlo en cada tiempo de evolución que nosotros nos dedicamos a llenar papeletas. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. Esta es otra evolución. Otra persona que me pueda hacer comentario rápido, si pueden participar. ¿Alguien? Bueno, evolución en el cual el tipo de letra es un poco incomprensible. Estamos letra rápido por el Doctor, perdone. entender lo que se está diciendo en el día, ¿verdad? Audio. Es importante recalcar que también hay que poner todos los datos, como comentaban antes, de datos objetivos, comentarios, y el comentario que es sumamente importante para nosotros, como medicina legal, ¿verdad? Es importante que pongan el comentario y un seguimiento del caso, es lo que está el paciente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos interesa también para ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Escucha un poco cortado. Se ve cortado. Bueno, no sé qué estará pasando, pero ahora Ahora sí. mejor. sí. Bueno, Sí, adelante, por favor. ahí estamos. Entonces, es importante que nosotros tratemos de hacer lo mejor posible en las evoluciones, de escribir ejemplos. Hacen las evoluciones todavía con acceso a computadoras, no sé, pero Doctor Castillo. tipo de leer tiene que ser lo mejor, que puedan entender el resto de los que estamos interesados o involucrados en el expediente. ¿Sí? 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 Por favor. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Esta es la evolución que quiero dar de ejemplo. Recuérdense, habló anteriormente la doctora Muñoz, habló de los tachones, todo esto es en contra y esto va en contra de nosotros como parte legal, esto es incorrecto. Si ustedes pueden observar, hicieron el tachón de la evolución completa, ¿verdad? Y eso es parte importante de que nosotros evitar un error grande y garrafal, ¿verdad? En un expediente médico que se encontró. Entonces, todas estas observaciones se les hacen para que ustedes, como profesionales, como médicos, como responsables del paciente y el llenado adecuado de papeleta, no cometamos estos errores, ¿verdad? Siguiente. Doctor Castillo, disculpe una pregunta. ¿Sí? Tengo como un poquito de duda con ese tipo de hojas. Exactamente esa hoja es válida, la SPS4. ¿Cuál hoja es la anterior? Es la misma, es el mismo tipo de hoja. Lo que pasa es que contamos en el instituto con dos tipos de hojas. Esta SPS4, que sirve para evolución y que tiene en la otra columna para órdenes, pero a veces me dicen que ese solo es como para el uso en la emergencia y no es como válido evolucionar en ellas, pero siempre he tenido como la duda. Sí, fíjate que ese PS4 es para el área de consulta, porque a veces tienes evolución y prescripciones. El área hospitalaria maneja hojas celestes y hojas rosadas. Entonces, estas son de las consultas externas, por eso es que, pero como a veces tenemos papelería y a veces no, ¿verdad? Están las que estén disponibles. Solo para consulta externa serían estas. Las de dos, donde ponen órdenes y evolución. Como por ejemplo esta. Si se dan cuenta, aquí están dos separaciones donde ponen la orden a un lado y la evolución en el otro lado, ¿verdad? Pero ahí Doctor Castillo, perdona que intervenga. ¿Puedes regresar la diapositiva anterior, doctor Orellana? Disculpe. Esta diapositiva es bien importante. Fíjense que este caso nosotros lo evaluamos porque fue una demanda a un colega. El colega no había notado bien lo que decía la resonancia, después fue los tachones, pero lo importante es que cuando nosotros lo revisamos, decía la nota anterior y como ya había sido la demanda, el expediente había sido secuestrado por el Ministerio Público, fotocopiado, foliado, y ya tenían el original, una copia del expediente en el MP, y luego se hizo esta anotación. Entonces, cuando nos presentamos en el juicio para este caso, había un documento alterado. Entonces, hubo otro delito más a lo que nos expusimos cuando se presentó esta evolución alterada, ¿verdad? Lo que hubiera sido tan fácil hacer una nota posterior, yo revisé tal esto y esto en fecha tal, para no hacer esta práctica. Gracias, doctor, perdona. Pues, usted, doctora. Eso es parte de ejemplos que nosotros se han encontrado, como dijo la doctora Salazar, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de evitar, para que nosotros no tengamos problemas legales, ¿verdad? Siguiente. Esta es la hoja de órdenes médicas, ustedes pueden ver aquí.
eso es que se insiste en que todos nosotros tenemos que reconocer las normativas del instituto, diferenciar qué hoja es la que va en tal situación, ¿verdad? Hoja de órdenes médicas y una nota de evolución escrita en esta hoja. Es incorrecto. Son errores que se han cometido y lamentablemente los queremos exponer para que vayamos captando emergencias, no sé qué sucedería ahí, que agarraron esa hoja y comenzaron a hacer la evolución, cosa que es importante. Siguiente. Lo importante del expediente electrónico, ¿cuál es su finalidad? Pues es escribir mejor, escribir ya con una computadora, la tecnología nos la prestaron, el instituto nos la proporciona para que nosotros hagamos evoluciones más entendibles, con mayor orden para la ley. Encontrado errores mecanográficos o no sé si será por rapidez, que quieren terminar rápido la evolución, que si ustedes salió un poquito borrosa la imagen, pero sí me gustaría si se pudiera dar la imagen, que no sé si se podrá, para que ustedes lean qué grandes errores han cometido en ese párrafo de la evolución. Si ustedes pueden entender ahí algo, nosotros lo entendemos porque somos médicos, ¿verdad? Pero realmente no es lo correcto. Si ustedes pueden leer ahí, yo no se los voy a leer, ustedes lo pueden leer, pero miren los errores que se pueden encontrar por la rapidez del llenado de la evolución, por querer sacar al rápido al paciente, no sé, tantas excusas pueden haber, pero somos médicos y parte importante es lo que vamos a ver posteriormente a él. Es la integridad de un dato, ¿verdad? Para finalizar la plática. Siguiente. ¿Qué consecuencias podemos tener? Dejar de ser útil en los diferentes aspectos para lo que fue creado. Es prueba documental con valor probatorio a favor o en contra del personal involucrado. Esto indica que por nosotros como médicos profesionales en todo aspecto tenemos que completar y hacer buen nuestro trabajo. Si cometemos algún error, puede llevar legal a estas situaciones. Tenemos medios de prueba. El expediente es un medio de prueba en el cual nos va a ayudar o nos va a llevar a un lado, nos va a perjudicar o nos va a salvar. Así que, por favor, a todos les insisto que hagamos lo mejor posible, escribamos lo mejor que se pueda y nos va a ayudar a nosotros al final cuando el paciente ya se ha tratado o ya llegue ahí con nosotros ya entender toda la situación, cómo va, porque nosotros somos la última parte de la enfermedad del paciente para poder determinar una discapacidad. Trascienden el terreno del derecho penal, civil y administrativo y laboral, ¿verdad? Estas son las consecuencias que se pueden obtener al tener estas situaciones si no se llena bien el expediente médico. Siguiente. Ahora, que me gusta esta diapositiva, que es un dato íntegro, ¿verdad? ¿Qué es la integridad del dato, verdad? Es una cosa inherente a la formación, ¿verdad? Cuando se considera que es exacta, completa y sólida. Por eso pusimos esto, porque aquí vamos a hablar específicamente de cada una así rápido, para poder ya concluyendo mi presentación, ¿verdad? La importancia es de carácter decisivo. Esto nos sirve en el expediente médico en la toma de decisiones. Un dato íntegro es actuar bien para tomar una decisión correcta. Y entonces, como decimos, dato íntegro, ¿qué entendemos por íntegro? Posee todas las partes íntegras, que es lo correcto. Lo correcto, lo más importante que tenemos que hacer. Precisión y ¿verdad? Esto hace que vamos a analizar, conseguir los resultados adecuados. Entonces, para poder entender esta diapositiva, tiene que ser atribuible. Lleva a cabo cuándo y por qué. Aplica una cosa que es propia, ¿verdad? Propia del paciente, que tiene que ser legible. Puede leerse el archivo de datos en todo el ciclo de la vida y tenerlo resguardado. Contemporáneo. Documento. Es importante que si ustedes van a hacer alguna actividad, un procedimiento o están evaluando a un paciente, escríbanlo en el momento. No lo dejen para atrás. Es importante que nosotros como médicos, porque puede ser que se nos olvide algún dato, alguna información, y cuando llegamos a anotarlo al expediente, se nos olvida algo importante. Entonces, tiene que ser contemporáneo, que es actual, ¿verdad?
Eso es importantísimo que lo tengamos en mente. Original, el registro original o una copia, ¿verdad? Que es importante también. El preciso, tenemos que ser precisos, sin errores ni enmiendas, desde lo cual no tiene que estar documentado. Tienen que estar completos, todos los datos, incluidas todas las comprobaciones, repeticiones o reanálisis efectuadas. Si ustedes hacen una evolución y vuelven a reevaluar al paciente y describan cada uno de los detalles descritos al primero y al segundo corte para ver la evolución del paciente. Tenemos que ser coherentes. Todos los elementos de análisis, consecuencias de eventos, siguen las secuencias esperadas, indicación, fecha y hora, que es importante. Y como dijo la doctora Muñoz, poner hora, fecha, quién lo firma, el nombre completo, el día y el lugar donde están, ¿verdad? Y duraderos, que es importante aquí en este aspecto, que todo lo que tenemos que tener en blog de notas de laboratorios, rayos X, tienen que ser duraderos largo tiempo para poder determinar todo lo que es el expediente médico en su momento. Y tienen que ser disponibles, como dije anteriormente, ¿verdad? La disponibilidad, que es importante para revisiones, auditorías o inspección de la vida útil del registro de cada uno de los expedientes que tenemos a nuestra formación, ¿verdad? Siguiente. Para terminar, mi última diapositiva. Como conclusión final, podemos decir que todo el expediente médico debe de ser trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? Ya conocemos el concepto de trabajo en equipo, pero lo más importante fue ¿quiénes son las partes involucradas? Pues las partes involucradas puede ser enfermería, ¿verdad? Que es parte importante, personal administrativo, que eso involucra desde la subdirector, administración, jefes de servicio, todo el personal administrativo, secretarias, ¿verdad? Todo eso se involucra en un trabajo de equipo. El trabajo social, que es importante en la parte familiar y económica y todo ese aspecto del paciente. Archivistas, también es importante que forme parte del equipo, que tengan los expedientes a la mano, que tengan un orden adecuado en sus archivos, ¿verdad? Para poder agilizar los procesos. Personal de laboratorio también es importante como trabajo de equipo. El personal de enfermería, como les comenté, y la parte psicológica, que también es parte del equipo fundamental para poder tener un desempeño en las mejoras de los pacientes. Y nosotros, digamos que somos los más, no los más importantes, todos somos importantes, pero la parte médica es crucial en este punto de vista como el expediente médico. Así que esta es mi parte final, en la cual podemos dar hayamos aprendido un poquito o les haya dado la inquietud para poder hacer las cosas mejor y ser mejores pacientes y presentar mejor calidad en nuestro trabajo. Así es que termino con esta última presentación y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar entonces, por favor, con la doctora María Elisa Domínguez. Ella continuará con el tema de aspectos esenciales del registro médico en el expediente electrónico o físico en casos médicos legales. Por favor, doctora. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces vamos a continuar con esta presentación. Vamos a hablar acerca de la importancia de lo que nosotros registramos dentro del expediente, tanto electrónico y físico, para otros fines en los cuales a veces no sabemos la trascendencia, no estamos conscientes de con qué otros fines pueden utilizar mi registro médico. Ya sabemos que el primero, el tratamiento al paciente, que todo quede bien registrado, pero también tenemos este otro aspecto médico legal en el que pueden ser utilizados nuestros registros. Cuando el expediente es parte de un caso juicio a solicitud de un juez competente, se solicita la opinión de un perito experto. Como médicos valoradores del Departamento de Medicina Legal, esta es una de nuestras competencias, emitir una opinión como perito experto ante caso juicios a solicitud del juez. Pero además hacemos la revisión del expediente para estos otros fines, para evaluar el registro de enfermedad de un paciente a solicitud de él por caso IBS, está solicitando una pensión como IBS, como caso del Estado, revaluaciones de pensiones por invalidez de otorgadas, una prestación ulterior en la cual se le va a otorgar un beneficio pecuniario al finalizar su tratamiento
hojas de consulta por accidente, y pues en esta parte nos vamos a detener en esa implicación en los casos juicios a solicitud de un juez competente. Es importante tener en cuenta que no solamente entonces lo van a ver mis compañeros, no solamente me van a llamar la atención por una auditoría interna, probablemente una auditoría externa en la que pueda quedarse registrada pues una llamada de atención por escrito. Esto puede trascender hasta estas implicaciones médico-legales que hoy queremos hacerles notar. Sabemos que estamos ante una atención médica en la que los médicos estamos constantemente pensando en eso. Me van a demandar. Esto va a ser caso juicio. Este paciente es problemático. ¿Cuántos pacientes tienen ustedes en la clínica, dentro del Seguro Social o quienes tienen la clínica privada, en que ustedes solo lo ven ingresar y dicen, este es un caso problema? Seguro este me va a demandar, me va a poner una queja, y estamos muchas veces dando esa atención a la defensiva. Esta no es una presentación para solo meterles miedo. No solamente es para eso, sino también darles las armas necesarias, recordar que tienen ustedes las armas necesarias para poder defendernos ante cualquier proceso de demanda. Y es que cuando ya el expediente está ante un juicio laboral, muchas veces va a ser otro médico el que va a emitir esa opinión de experto. Entonces, en el departamento nosotros evaluamos esto que mencionaba la doctora Karin Archila, si no recuerdo mal. Ella en la intervención que tuve dijo, no tiene el método de WID. Y dije, sí, esa es la parte que vamos a abordar más adelante. Sí, doctora Archila, el método de WID para todos, y recordarles que no importando si su registro es tal, la vía en la que usted vaya a hacer una evolución médica tiene que tener el método de WID. Eso es parte de lo que nosotros evaluamos como peritos expertos para poder emitir esa opinión, para poder extraer de su nota lo más importante. Tiene que tener el método de WID, que vimos desde pregrado. Claro que sí lo vimos desde pregrado, pero ahora en el posgrado, y no solamente las especialidades, sé que está una alta especialidad, está la subespecialidad. En todo momento este método de WID no se queda para los antepasados. Eso lo tenemos que seguir usando actualmente. En esto pues revisamos todos los datos subjetivos, objetivos y todo lo que ustedes ya conocen, el plan terapéutico. Y para esto pues quisimos ponerles ejemplos recientes. Vean la fecha de dónde estamos tomando estos ejemplos. Esto es de este año, en marzo del 2020. Colegas de diferentes áreas, de otras unidades, en las que aquí quiero hacer notar el método de WID. Está cumpliendo con datos subjetivos, objetivo muy bien descrito. A veces la información es lo que falta como ampliar un poquito. Sé que un expediente electrónico no da para más, pero tratemos de maximizar. Una nota solicitada que contenga todo no requiere ser una gran nota. Una pequeña nota puede contener todo lo necesario. Y además de este método de WID, en donde muy bien tiene el comentario, el plan terapéutico, qué es lo que busco. También subrayamos, y esto lo había subrayado previo a tomar la fotografía para traerla a la presentación del día de hoy, en donde el médico tuvo a bien colocar una línea extra como médico administrativo. Y es que somos trabajadores del Seguro Social, entonces no solo nos estamos formando en la parte médica, también tenemos una carrera paralela que es lo administrativo. Esta línea médico-administrativa que ustedes ven resaltada en color amarillo indica paciente se encuentra pensionada y además labora para el Ministerio Público, MP, que idealmente no fueran abreviaturas, pero le entendemos, por contrato. Entonces, este extra nos ayuda muchas veces a saber la situación en general del paciente. El médico tuvo su razón de colocarlo, pero a nosotros como médicos evaluadores del departamento nos sirve mucho esta parte administrativa que a veces agregan en sus notas. No se preocupen de agregar algo médico administrativo que también es competencia del médico tratante. Es importante entonces tomar en cuenta todas estas características del método de WID y que también puedo hacer mis anotaciones médico-administrativas importantes para el tratamiento. Esta nota, pues también ahí quisimos recordar en cuanto a las anotaciones
de esta especialidad. Aquí queríamos poner una de cada uno, pero aquí vamos a ver una de hematología para traer la atención de todos. Vean entonces el diagnóstico. Linfoma difuso de células pequeñas fenotipo T, diagnosticado desde el 2015, pero además tienen a bien incluir el estadiaje. Dice el estadiaje clínico 1B. Este estadiaje para nosotros es vital y yo sé que para ustedes mucho más. Es para nosotros que lo estamos viendo de lejos, para el paciente, para el médico tratante. No siempre es el mismo médico el que evalúa. Hacer esta anotación les sirve a los médicos que vienen a atender al paciente posteriormente, pero para emitir una opinión de médico experto ante un caso juicio, ante una evaluación para dar una valoración de discapacidad, tener el estadiaje en este tipo de enfermedades es crucial. Si por alguna razón no puedo colocar el estadiaje en este momento, pues nos vamos al comentario, al plan, a los estudios pendientes. El hecho de colocar que tengo pendiente un estudio de imagen, que tengo pendiente un estudio de laboratorio o alguna situación pendiente para poder estadiar, es una nota médico-administrativa muy importante en estas evoluciones. Por lo tanto, trasciende lo que ustedes colocan en el registro más allá de lo que muchas veces nuestros ojos logran ver. Hoy quisimos traerles ese ver más allá, hasta dónde llega. Además de valorar discapacidad, puede llegar a manos de un perito experto para emitir una opinión de esto. Psiquiatría. A ver, los compañeros de psiquiatría, vean la evolución. Esto es del 14 de febrero. Probablemente quien haya hecho esta nota está hoy por acá con nosotros. Así es que, ojo para quienes la tengan. No es una crítica negativa, sino el objetivo de tener estas notas es poder hacer una crítica constructiva de nuestras propias notas, ver en qué puedo mejorar, a veces criticar los errores de los demás es mucho más fácil. Ese es un buen ejercicio entre compañeros hacerlo, pero sobre todo para que cuando me toque a mí hacer mi nota, yo pueda corregir esos errores. Para eso son estas presentaciones. Hemos subrayado en color amarillo lo más relevante para nosotros como valoradores de discapacidad en cuanto a ciertas cuestiones que ustedes ponen. De verdad que a veces uno no se imagina hasta dónde puede llegar una nota. Quien haya hecho esta nota tuvo a bien colocar cómo son sus actitudes en casa, qué es lo que él subjetivamente le refiere, leve dificultad a la marcha. Y vean, aquí estamos subrayando lo más importante para nosotros, pero que muchas veces el médico tratante se le olvida colocar. Y es que lo que ustedes ven en ese momento, en tiempo real, y lo anotan, es trascendental para nosotros como médicos valoradores también, ya que con ustedes el paciente llega de una manera más sincera y honesta. Tengo esto porque necesito ayuda. Pero cuando se trata de obtener un beneficio secundario, por ejemplo, una pensión por invalidez, estos pequeños datos pueden ser obliterados, pueden estar siendo obstruidos por un beneficio que quieren alcanzar. Entonces nos sirve para comparar cómo está llegando conmigo. Ahora viene en silla de ruedas, ¿sí? Pero ahí la dificultad era leve. Entonces nos sirve para comparar. Muchas veces estas notas son muy importantes para la valoración de discapacidad como para un caso juicio. Así es que hacerles ver, además de lo importante que son sus notas, hasta dónde pueden trascender. Y por último, mencionarles que la valoración de discapacidad para otorgar una pensión por invalidez requiere de una serie de normas generales y normas específicas. Hoy les traemos en breve esta única diapositiva para hacer notar la importancia del registro adecuado del diagnóstico en su nota de evolución. Y es que el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo. Nosotros necesitamos ver más allá, basado todo en datos objetivos. Entonces, que ustedes hagan todas estas situaciones que ustedes ya saben, que a veces ya lo sé, esto está como trillado, no queremos trillar información, sino hacer recalcar la importancia de recordar que cada expediente que usted tiene en su mano puede ser sujeto de un caso juicio hasta que no se demuestre lo contrario. Así es que vamos a tratar
todos nuestros registros que hagamos como si fueran a ser parte de una demanda médico-judicial para poder respaldarnos en la medida de lo posible ante cualquier situación que se nos demande. Esta es la invitación que tenemos esta noche y dejamos ahora a la siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, por favor, la licenciada Menegasso, que es ya nuestra última ponente, con el tema del expediente médico y sus incidencias legales. Siguiente. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto poder ampliar el tema que han expuesto los médicos, específicamente en lo que se refiere al área legal, que es bastante, se ha estado mencionando durante toda la presentación, pero ahorita vamos a abarcar realmente las incidencias legales que puede tener el mal uso de un expediente médico, ¿verdad? Para empezar, podemos decir que el expediente médico es el conjunto de documentos legales semipúblicos. ¿Por qué decimos que es semipúblico? Porque el expediente médico es confidencial. Únicamente puede tener acceso todos los involucrados en el proceso dentro de la institución, por ejemplo, todos los médicos, enfermeros. Sin embargo, únicamente lo va a poder tener acceso a él el paciente, a quien le pertenece el expediente. Pueden tener acceso otras personas siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley. Y la otra forma en que alguien puede tener acceso a este expediente es con una orden judicial. Ya que estamos en el ámbito legal, es muy importante este artículo que nos establece la ley del organismo judicial, el artículo 3, en el cual nos dice que con observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Esto nos sirve para exponer, ¿verdad?, de que el decir yo no lo sabía no nos va a quitar la culpa de cometer algún delito. Por eso es muy importante. Nadie puede alegar ignorancia de la ley y es importante documentarse en estos temas. Siguiente, por favor. ¿Qué es un delito? Un delito es toda la conducta, acción o omisión que el legislador va a sancionar con una pena. Los delitos, según su grado de culpabilidad, pueden ser dolosos, que están regulados en el artículo 11 del Código Penal, y que va a ser doloso cuando por acción o omisión lícita se cause un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Y puede ser culposo. Perdón, equivoqué esto. Doloso es cuando el resultado ha sido previsto, o sea que hay una intención de causar un daño. Y el culposo es cuando no hay intención, pero por imprudencia, negligencia o impericia ya se puede cometer un daño. Siguiente, por favor. Los delitos en que se puede incurrir por el uso inapropiado del expediente médico. Estos delitos van a estar tipificados dentro del Código Penal. El Código Penal es el decreto 1773 del Congreso de la República de Guatemala. Siguiente. El primer delito lo encontramos en el 21, que es la falsedad material, el cual establece: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Ya habíamos visto esta imagen y es importante, ¿verdad? Esa tachadura va a representar la alteración de un documento. En este momento, la persona que hizo ese tachón puede ser acusada y sentenciada por el delito de falsedad material, ¿verdad? El bien jurídico tutelado en los delitos documentales es precisamente la fe pública, la seguridad jurídica y especialmente la prueba que este documento pueda constituir. Se puede también incurrir en este delito cuando se insertan datos falsos en un certificado médico al incluir información falsa en un historial clínico o una evolución, cuando se realizan tachones en los documentos o bien cuando se inserta algún documento del expediente.
Siguiente. ¿Qué pasa cuando se comete un error? ¿Qué se tiene que hacer? Cuando se comete un error no tenemos que proceder a tachar, como en la imagen anterior, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, admitirlo, no esconderlo, analizar el error, evitar las complicaciones, buscar soluciones, pedir ayuda si es necesario y aprender de los errores. Sobre todo, asumir la responsabilidad. Siguiente. En este caso, mejor hubiera sido, en vez de tachar, hacer un testado. Se preguntan cómo es que se hace un testado. Entonces, ahorita vamos a ver el procedimiento de la forma correcta al realizar un testado. Por ejemplo, nosotros colocamos dentro de la evolución el nombre de Juan Hernández. Cuando terminamos la evolución nos dimos cuenta que no era Juan Hernández, sino que era Juan Pérez. Entonces vamos a poner la siguiente frase, ¿verdad? Testado, Juan Hernández, que es el dato incorrecto, omítase, punto, léase, Juan Pérez, que es el dato correcto. También podemos, en lugar de tachar únicamente, si no vamos solo pusimos algo de más, pero no vamos a agregar nada más, únicamente podemos cerrarlo entre paréntesis y agregar la frase, omítase lo contenido entre paréntesis. Con esto nos vamos a librar de muchas demandas. Como les digo, los documentos sirven tanto a favor o en contra en un juicio y puede probar la forma en que gente artículo 322, delito de falsedad ideológica. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar, de modo que pueda resultar del juicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Este delito lo comete, por ejemplo, cuando en la historia clínica se incluyen padecimientos falsos, pero la diferencia es que con el otro delito que vimos anteriormente, en este se va a recibir un beneficio. Por ejemplo, cuando se coloca que el paciente sí presenta un grado de invalidez, por ejemplo, y se va a recibir el beneficio de que éste pueda ser pensionado por el grado de invalidez o pueda tener el beneficio en servicio, ¿verdad? Atención médica, laboratorios, exámenes. Siguiente, por favor. Otro delito es el de falsedad. Se encuentra regulado en el artículo 326, siempre del Código Penal. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión cuando de ello resultare perjuicio será sancionado con una multa de 300 a 3,000 quetzales. Este artículo está bastante claro, ¿verdad? Los médicos tienen la facultad de poder certificar médicos, ¿verdad? Simplemente se insertan datos falsos, se comete este delito, falsedad en certificado. Siguiente. Hay un delito tipificado en el Código Penal, en el artículo 459, y es el delito de perjurio. Comete perjurio quien, ante autoridad competente, jurare decir la verdad y faltare a ella con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Este delito va a guardar relación con el delito de falsedad en certificado, el que vimos anteriormente. Esto quiere decir que si se extiende un certificado falso dentro de un juicio, se va a ratificar ante el juez, se estará cometiendo el delito de perjurio. Siguiente. Tenemos también el delito de supresión, ocultación o destrucción de documentos, regulado en el artículo 327, que establece que quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores. Todos los documentos de los que estamos hablando aquí son documentos legales y como sabemos,
el expediente es un conjunto de documentos legales. Entonces aplicaría, si alguien saca una hoja, la destruye o esconde un informe de laboratorio por cualquier razón, o lo borra o simplemente lo desaparezca, estaría cometiendo este delito, ¿verdad? Siguiente. Este no es en sí un delito, pero es una advertencia. La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en su artículo 1 nos establece que el incumplimiento en el requisito de la colegiación antes del inicio de cualquier actividad que implique el ejercicio de su profesión hará responsable penalmente al profesional al ejercer una profesión sin estar legalmente autorizado. Esto tiene que ver con la importancia de su firma y sello. Cuando ustedes se gradúan y se colegian en el Colegio de Médicos, van a tener su sello autorizado, van a tener una firma autorizada y van a tener un número de colegiados. Estos tres elementos son los que los van a facultar para poder ejercer la profesión de médicos. Es muy importante, si no pueden ser responsables penalmente, ¿verdad? Siguiente. Vamos a tratar el tema del expediente médico como un medio de prueba. El expediente médico servirá de prueba en diversos procesos. Por ejemplo, pueden servir en juicios ordinarios laborales cuando se esté demandando al instituto un derecho a pensión por el programa de IBS. Puede también ser en casos de mala praxis, puede ser en casos de daños y perjuicios, pueden ser casos penales, como por ejemplo por delitos de homicidio y por lesiones. Asimismo, el expediente clínico, de ese expediente clínico se va a usar para poder emitir un dictamen de perito experto, el cual se va a ratificar dentro de un proceso judicial. Siguiente. Siendo el expediente un conjunto de documentos legales, podrá ser utilizado como prueba en juicio de las siguientes formas. La primera es cuando voluntariamente es requerido por un juez. Esto está regulado en el artículo 99 del decreto ley número 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí únicamente vamos a recibir una solicitud de juez, nos va a dar un plazo para presentar el documento o el expediente y ahí estaríamos bien, ¿verdad? Otra situación es cuando se incumple la orden judicial, cuando no lo piden voluntariamente y se incumple, entonces ya estaríamos frente a un secuestro. Ya esto va a estar regulado en el Código Procesal Penal en el artículo 198, que es el decreto 5192 del Congreso de la República de Guatemala. En el derecho a la prueba documental es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que consta en documentos o escritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz de la autenticidad del hecho. Siguiente. ¿Quién puede ordenar un secuestro? El secuestro lo va a ordenar siempre un juez competente. El juez competente va a girar la orden y se van a presentar los fiscales a hacer el requerimiento. Cuando en caso de peligro, por demora, también puede ordenar el secuestro el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público siempre va a tener que cumplir con la obligación de solicitar a un juez competente que emita la orden. En un principio se le va a dar el expediente. Sin embargo, si al pasar del plazo establecido no cuenta con una orden judicial, el expediente va a tener que ser devuelto y no podrá ser usado como prueba en juicio, ¿verdad? Siguiente. Administrativamente podemos toparnos con que llegan a solicitarnos el secuestro de un documento. Nosotros no conocemos la forma en que se debe actuar. Entonces, yo tengo aquí una guía de datos muy importantes que debemos observar
preocupar en ese momento. Número 1, lo primero que hay que hacer es informar al supervisor o encargado, ¿verdad? En el orden jerárquico superior. Segundo, debemos de comprobar de tener correcto, que no falte ninguno de los documentos. Es importante que como mencionaban los médicos anteriormente, cada vez que a uno llega un expediente, confirmar siempre que todos los folios estén correlativamente. Como se dice, uno de los elementos del expediente es el orden cronológico. Tiene que tener, esa es la importancia de la foliación. Ver que no falta ningún documento. Estar seguro de qué documentos son los que recibimos, porque nosotros vamos a ser responsables de ese expediente mientras esté en nuestras manos. Entonces, que nos pidan el secuestro y toda la foliación, que todos los documentos estén completos. Tercer punto, tenemos que fotocopiar el expediente completo y certificarlo. Mención de completo, porque en el instituto se utilizan expedientes muy grandes. En tomos. El expediente de Juan Pérez, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Es importante que cuando piden un servicio, nosotros una oportunidad se ha dado que Licenciada, todo lo perdone, que ¿me escucha? ¿sí? No, se le escucha entrecortado ahorita. No se le estaba escuchando lo último que dijo, perdone. Ok, repito. Hay que fotocopiar el expediente completo y muchas veces se utiliza el expediente por tomos por el grado, por el número de documentos que va a tener, pueden ser muy grandes. Es importante que entreguemos el expediente completo. Si tiene 3 tomos, se deben entregar los 3 tomos, ¿verdad? Tenemos que hacer también la entrega del expediente dejando constancia. No vamos a entregar un expediente nada más sin tener un documento de respaldo que diga que nosotros cumplimos con la orden de entregar el expediente. Tenemos que certificar el expediente de la fotocopia que sacamos. ¿Por qué? Porque esa va a ser eso le va a dar validez a las fotocopias que tenemos, para que nosotros no nos quedemos sin ningún respaldo del historial clínico de un paciente. Otra información es cuando se mandan a hacer rayos X o imágenes de ultrasonido. Estas no van dentro del expediente normalmente, pero forman parte del clínico del paciente. Por lo tanto, es importante, si no se van a tener las placas de rayos X, sí debe estar obligatoriamente el informe que de esas placas se desprenden. Uno tiene que estar bastante consciente. Solicitó placas dentro del expediente, pero sí va a tener que meter el informe, ¿verdad? Con esto termino mi intervención. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muy buenas noches. Bueno, gracias a todo el equipo de Medicina Legal. Fue muy ilustrativa la plática. Si alguno de los compañeros, colegas tuviera alguna inquietud, algún comentario, ahora es el momento, por favor. Yo quisiera aprovechar que vamos a dar para 3 preguntas y yo voy a hacer una. ¿Qué pasa si en el hospital no se cuenta con todos los formularios adecuados? Porque a todos nos ha tocado que hacer, por ejemplo, la orden de una transfusión sanguínea en una hoja casi que de las de enfermería, que uno solo le da la vuelta y eso es lo que uno manda y sella. Pero ¿qué pasa si en ese momento no hay? Se tiene que dejar asentado que se hace ahí la solicitud porque no hay, o a quién hay que deducir las responsabilidades ahí.
Buenas noches, doctor. La verdad aquí nosotros lo hemos manejado y el consejo es, como todo en medicina, seamos preventivos. En el día que yo estoy recibiendo el servicio al inicio de mes, verifico que toda la papelería esté completa y si hubiera que hacer alguna orden o requisición, la hago de una vez. Lamentablemente, como ustedes saben, pues no tenemos una normativa que nos rija y no todo es blanco y negro, ¿verdad? Entonces, el consejo es, si a pesar de que yo hice eso, pues tengo mi respaldo que lo solicité y no me lo llevaron, respaldámonos, así como aconsejaba la licenciada cuando cometemos un error, que quede constar la verdad en el expediente. A pesar de que en tal fecha se pidió requisición por cuestiones administrativas no ha entrado, por lo que en el día de hoy tengo que utilizar un formulario que no es el autorizado para este efecto, pero ante ser más importante la vida del paciente, pues sí, hago mi orden, ¿verdad? Pero sí mantengamos la mentalidad que esto sea en una última caso, no esperando estar yo en la situación, sino hagámoslo todo preventivo, desde que yo empiezo a trabajar en un servicio que esté completo, así como vemos que esté completo el equipo de paro o los medicamentos, también la papelería, ¿verdad? Vayamos haciendo como ese buen hábito de prevención. Gracias. Gracias. El doctor Denis Cuevas pregunta que si se debe colocar el sello institucional y el sello profesional en las evoluciones y órdenes y en las recetas. O es uno o es el otro, le entiendo lo que quiere preguntar ahí. Pregunta en sí es si solo el sello personal o el institucional o el del servicio. Si el sello está registrado como en la institución y está registrado, tiene un oficio donde respalde que este profesional va a utilizar este sello y lo va a utilizar solo en los documentos de la institución, sí puede utilizar solo su sello personal e institucional. Pero si no está registrado, tiene que utilizar los dos porque su sello valedero es el que está registrado en el colegio de médicos con el que usted puede colegiarse. Entonces ese es el que debe utilizar. Y las abogadas, por favor, licenciada Díaz. ¿Dónde está? No sé. Bueno, y la última pregunta sería, ¿cuánto o qué consecuencias tiene para un médico o para cualquier personal de salud perder un expediente clínico? Buenas noches. En el orden administrativo siempre se va a poder detectar quién es la persona responsable del expediente en ese momento. Estarías entrando en el delito de destrucción o supresión de un expediente médico. Porque el expediente en sí no solo es una hoja, sino que es el conjunto de documentos. Todas las hojas vienen a ser un documento. El expediente es un solo documento. Entonces caería en este delito. El expediente administrativo tiene un costo de 75,000 quetzales y si lo pierde cualquier médico o cualquiera de nosotros, el instituto puede hacer una demanda contra esta persona penal y civil y lo pueden despedir. Es una de los causales de despido porque está haciéndole destrucción a una propiedad del instituto. Entonces sí, sí se puede hacer y de hecho pues ya hemos visto varios casos casi por pérdida de los documentos que los despiden. Pues bueno, ¿alguien más? Pues al final fue una actividad muy ilustrativa. Se reunieron los personal de psiquiatría, desde el Hospital de Rehabilitación y nuestros colegas de medicina legal, así que, y de medicina interna. Así que gracias a todos por su atención y gracias al Departamento de Medicina Legal por... sí.
Si hay una pregunta más de la doctora Mara. Mara Flores, perdón, doctor. Según indicaron, es importante la actividad laboral, debe colocarse en el SPS 4 una sola vez o se debe colocar en la historia clínica. Doctora Domínguez. Buenas noches. El formulario utilizado para evolución y para órdenes médicas en el registro hospitalario está dividido en dos diferentes hojas. Si es para la consulta externa, es la hoja que está dividida en dos. Entonces, acá la pregunta, según entiendo, a la doctora Mara es que si debe colocarse una sola vez o se debe colocar en historia clínica. Ah, bueno, perdón por no entender muy bien la pregunta, pero lo que entiendo es si también en la historia clínica debe colocarse la actividad laboral. Idealmente, el registro se toma de los datos generales desde la historia clínica, pero si para mi evolución, perdón que aquí ya me había confundido la pregunta, si para mi evolución en ese momento, para mi registro médico, es importante colocar de qué trabaja la actividad laboral, puedo volver a hacerlo tanto en mi registro médico de evolución en ese momento, si por ejemplo yo le voy a dar el alta para trabajar, ya no lo voy a colocar en la historia clínica, yo lo puedo colocar en mi registro médico actual, tomando en cuenta que labora como. Entonces, estos pequeños comentarios médico-administrativos no tienen un uso exclusivo para un solo formulario. Yo puedo hacer el uso del dato general que yo considere pertinente en cualquiera de mis registros médicos y son importantes para mi actuar como médico. Perdón la confusión, pero a veces por escrito cuesta un poquito más. Gracias. Doctora, para completar lo que tú estás comentando, hay una hoja de registro administrativo. ¿Se recuerdan cuando hay ingresos y egresos hospitalarios? Hay una hoja que uno llena, también la llenan los estadísticos y ahí van colocando las actividades económicas en las que está el paciente de acuerdo a su certificado de trabajo. Pero eso es para fines estadísticos, como dice la doctora Domínguez, si yo lo necesito poner que el paciente cumplió, puede regresar a laborar porque ya ha mejorado de su enfermedad, lo podemos colocar en cualquier tiempo, en cualquier momento de nuestra evaluación clínica. Gracias, doctora. Perdón, yo quería agregar también que en relación a la pregunta que hacía la doctora Mara, para nosotros como médicos evaluadores sí es muy valioso, porque por ejemplo ha pasado que a veces pacientes psiquiátricos o pacientes que sufrieron un evento y están en el proceso de rehabilitación o están en tratamiento, están laborando, están suspendidos o a veces hasta los han despedido. Entonces, como nosotros médicos evaluadores tenemos el primer acceso al MEDIIT, es importante que para ese fin lo pueda ser colocado en la SPS 4 porque no tenemos acceso a la historia clínica. Si dejaran la actividad actual del paciente en solo la historia clínica, no tendríamos nosotros acceso. Entonces, realmente también es importante porque es un dato que a la hora de la entrevista el paciente lo va a referir en los datos subjetivos. Mire, me despidieron, mire, estoy laborando, mire, mi patrono me dijo que regresara, pero que me va a dar un trabajo distinto por la condición actual que presento. Para nosotros eso es muy valioso porque, como decía la doctora Domínguez, cuando llegan a buscar con nosotros el beneficio de la invalidez o del beneficio pecuniario, no siempre dicen esos datos o los omiten o dicen que no saben cómo van a quedar con el patrono, pero en las historias donde se registra el tratamiento que se da, ahí son más sinceros porque están recibiendo tratamiento. Entonces, para nosotros, en ese fin, nos ayuda mucho que ustedes en los cambios que tengan en la actividad laboral, sí lo puedan registrar en todas las SPS 4 en las que haya una evolución de ustedes y quede ahí anotado qué está haciendo el paciente actualmente. Gracias.